Para diseccionar la anatomía de Soldier Boy, hay que ir mucho más allá de la carne y el hueso. Hay que meterse de lleno en las capas de propaganda, trauma y química que componen el primer y más duradero mito de Vought International. No es simplemente un hombre, es un monumento viviente, una construcción ideológica forjada en el fuego de la Segunda Guerra Mundial y curtida en la crueldad de la Guerra Fría. Su historia es la crónica de la propia América corporativa, una fachada de heroísmo y nobleza que tapa una verdad de brutalidad, abuso y poder sin riendas. Lo vendieron al mundo como la cúspide del excepcionalismo americano, el soldado altruista que él solito se plantó ante el mal nazi y volvió triunfante. La realidad, sin embargo, es que Benjamín, el tipo detrás de la máscara, fue el primer sacrificio en el altar del complejo industrial de superhéroes. Reescribieron su cuerpo y su alma para servir a un propósito más grande y bastante más oscuro. Es la prueba irrefutable de que el compuesto quinto no crea héroes, fabrica armas. Y la más efectiva de todas sus armas no es la fuerza sobrehumana, sino la historia que lo envuelve, un escudo de patriotismo tan impenetrable como el metal de su icónico emblema. Soldier Boy es la base sobre la que Vought levantó su imperio y también la primera grieta que amenaza con tumbarlo. La anatomía física de Soldier Boy es el cimiento sobre el que construyeron ese mito, una catedral de músculos, huesos y tejidos alterados químicamente para reventar los límites de la biología humana. Inyectado con la cepa original y más pura del compuesto V desarrollada personalmente por Frederick Vought durante los años de guerra, su cuerpo se volvió una fortaleza biológica que se saltaba todas las reglas de la naturaleza. Durante décadas, su fuerza sobrehumana fue la vara con la que se medía a todos los demás supes, un poder bruto que solo encontraría rival en la figura de su propio descendiente genético, Homelander. Podía lanzar un coche con la misma calma con la que alguien tira una piedra, y su habilidad en combate era legendaria, aunque muchas veces inflada por la maquinaria propagandística de Vought. Los relatos de su participación en la Segunda Guerra Mundial, donde supuestamente mataba alemanes por docenas y lideraba la infantería en la playa de Omaha, son cuestionados por quienes estuvieron allí. La leyenda, el archivista de Vought, afirmó que Soldier Boy se usó sobre todo para películas de propaganda y sesiones de fotos, y que apareció en Normandía 2 semanas después del día D, cuando el peligro ya había pasado. Stan Edgar, el implacable CEO de Vought, insistió en que Soldier Boy sí mató alemanes en combate, y su capacidad demostrada décadas después en Nicaragua sugiere que por lo menos parte del entrenamiento militar fue real. Su forma de dominar a múltiples soldados entrenados en cuestión de segundos combinando fuerza bruta con técnica salvaje de cuerpo a cuerpo es una muestra clarísima de su eficiencia letal. Empuña su escudo masivo tan pesado que un tipo común ni siquiera logra moverlo con una sola mano, usándolo tanto de defensa como de arma contundente capaz de reventar cráneos, como hizo con Black Noir. Su durabilidad roza la invulnerabilidad absoluta, una característica que lo define tanto como su fuerza. Científicos rusos pasaron décadas buscando el límite de su resistencia, sometiéndolo a un catálogo de horrores que haría retroceder incluso a los torturadores más sádicos. Le dispararon balas de fusil de asalto dentro de la boca a quemarropa sin causarle ni un rasguño en el tejido interno. Le aplicaron sopletes de oxiacetileno durante horas sin quemarle la piel. Presionaron sierras eléctricas contra su cuerpo y las hojas se partieron. Le forzaron cócteles de ácido sulfúrico por la garganta y se los tragó como si nada. Le apretaron hojas contra los ojos y su córnea resultó tan impenetrable como el acero. Nada funcionó. Podía aguantar los ataques más potentes de Homelander, el único ser que logró algo así, y salir sin una marca visible. En su pelea épica en Hero Gas, Soldier Boy y Homelander se dieron golpes que destrozaron paredes y agrietaron el suelo. Y mientras Homelander salió con un moretón, la primera vez que sufría un daño visible, Soldier Boy quedó intacto. Sobrevivió una caída desde el piso 99 de la Torre de los 7 sin un rasguño, resistió múltiples ataques simultáneos de visión de calor de Homelander, Butcher y Ryan, e incluso un rayo láser prolongado directo a la cara, disparado por Butcher, apenas le dejó un pequeño corte en la mejilla que cicatrizó rápido. Esa invulnerabilidad, sin embargo, es un arma de doble filo. Lo convirtió en una herramienta perfecta, pero también lo aisló de la experiencia humana, una carcasa indestructible que encerraba una psique cada vez más fracturada. No podía sentir el dolor físico como la gente normal, y eso lo fue alejando de la empatía, volviéndolo frío ante el sufrimiento que causaba. Además de su fuerza y durabilidad, Soldier Boy tiene resistencia y velocidad sobrehumanas que lo hacen un combatiente brutal. Puede pelear durante largos periodos sin fatigarse, como se vio en sus enfrentamientos contra Homelander, los Boys y Payback.
Sus reflejos son lo bastante rápidos como para reaccionar al instante ante amenazas, cubriéndose antes de que un enemigo dispare o contraatacando en medio de un golpe de Homelander. También posee audición sobrehumana, capaz de detectar frecuencias que los humanos no perciben, y una longevidad que lo vuelve en la práctica inmortal. Aunque nació en 1919, todavía aparenta tener poco más de 30 años gracias a la cepa B1 del compuesto quinco que inhibe el envejecimiento. Esa inmortalidad combinada con su invulnerabilidad significa que Soldier Boy podría existir para siempre, un testigo eterno de los crímenes que ayudó a cometer y de los que cometieron contra él. También tiene inmunidad a toxinas, lo que lo hace resistente a venenos y gases que matarían al instante a cualquier otra persona. Se bebió una copa adulterada al estilo Bill Cosby sin caer noqueado, inhaló gas alotano como si fuera humo de cigarro y solo quedó temporalmente fuera de combate por Novichok, una de las toxinas más mortales del mundo, desarrollando después resistencia incluso a eso. Su cuerpo también es inmune a la radiación, puede soportar 20 sieverts, muy por encima de la dosis letal para un humano, y resistir la radiación que él mismo emite constantemente, comparable a la de un reactor nuclear. Si Vought esculpió su anatomía física, fueron los rusos quienes refinaron su anatomía química, transformándolo de supersoldado en una bomba nuclear con patas, un arma de destrucción masiva que no podía controlarse ni contenerse. Tras ser traicionado por su propio equipo, Payback, y entregado a los soviéticos en 1984, Soldier Boy desapareció del mundo, convertido en rata de laboratorio en una instalación secreta de la Unión Soviética. La traición fue orquestada por Black Noir por encargo de Stan Edgar, quien decidió que ya era hora de jubilar a Soldier Boy. Vought había creado a un niño que creía más poderoso y más útil para la empresa, Homelander. El equipo de Payback, que llevaba años comiéndose el abuso físico y psicológico de Soldier Boy, aceptó encantado la oportunidad de librarse de su líder tirano. Durante un ataque sorpresa de los sandinistas y sus aliados soviéticos en Nicaragua, Payback aprovechó el caos para tenderle una emboscada. A pesar de pelear como un demonio quemándole parte de la cara a Noir y causándole daño cerebral con su escudo, terminó noqueado con gas Novichok y entregado a los rusos. Vought encubrió su muerte diciendo que había muerto heroicamente al sacrificarse para impedir un colapso nuclear en Ohio, una mentira que el público se tragó durante casi 40 años. Las décadas de tortura y experimentación implacable que siguieron, incluida la inserción de material radioactivo en su cuerpo el 24 de enero de 1986, no lo destruyeron, pero sí lo cambiaron de una forma que ni sus captores vieron venir. Su cuerpo empezó a generar su propia radiación, volviéndose un reactor nuclear vivo. Esta nueva habilidad se manifiesta de la manera más volátil y destructiva, una explosión de energía radioactiva que dispara desde el pecho. Ese poder se activa por su trauma psicológico, una respuesta pavloviana al recuerdo de la tortura, muchas veces detonada por disparadores aparentemente inofensivos, como una canción rusa sonando en la radio o la sensación de estar atrapado. Cuando se activan, su pecho empieza a brillar con una luz intensa y aterradora, y él pierde el control, liberando una onda de energía que se expande en un arco devastador. La explosión no solo vaporiza a humanos comunes, reduciéndolos a ceniza al instante, y revienta edificios de varios pisos con facilidad, además tiene una propiedad única y aterradora que lo vuelve el arma más peligrosa contra otros supes. Quema el compuesto quinto de la sangre de otros superhumanos, robándoles los poderes y devolviéndolos a la normalidad. Eso se vio cuando golpeó a Kimiko, que perdió temporalmente su regeneración, y cuando explotó en Hirogasm, despojando a varios supes de sus habilidades, incluido Termite, que quedó permanentemente atrapado en su forma encogida. La única excepción parece ser que los supes pueden recuperar sus poderes si se les inyecta compuesto B otra vez, como hizo Kimiko después. Esto convirtió a Soldier Boy en la única arma conocida capaz de neutralizar a Homelander, el mismo tipo de creación que él representaba, y potencialmente la única esperanza de detener al supe más poderoso del mundo. Con una ironía cruel, el primer gran éxito del compuesto quinto terminó siendo la única cura para la plaga que ayudó a expandir, una contradicción química y biológica que lo define como una fuerza del caos. Su poder de autodetonación es todavía más bestia. Una explosión masiva que puede liberar cuando está emocionalmente desbordado, como cuando mató a Crimson Countess al descubrir que nunca lo amó. Esa explosión habría sido lo bastante fuerte como para destruir toda la torre de Vought si hubiera detonado allí, matando a casi todos los que estuvieran dentro. La cantidad de radiación que emite su cuerpo también depende de su estado emocional. Aumenta cuando está alterado o angustiado, volviéndolo peligroso incluso cuando no está explotando activamente. Estar cerca de Soldier Boy por mucho tiempo puede causar envenenamiento por radiación, y su aura radioactiva constante significa que es literalmente una amenaza ambulante para cualquiera a su alrededor. Aún así, la capa más compleja y más dañada de su anatomía es la psicológica, un laberinto de trauma, inseguridad y masculinidad tóxica construido durante décadas de abuso y condicionamiento. Benjamin era producto de esa masculinidad tóxica mucho antes de ser superhéroe.
Nacido en una familia absurdamente rica en Filadelfia en 1919, fue criado por un padre industrialista, frío y crítico, que poseía la mitad de las siderúrgicas del estado. Su padre lo veía como una decepción monumental, un fracaso indigno de su apellido, y nunca le pegó porque consideraba a Ben tan inútil que ni valía la pena el esfuerzo. En vez de eso, lo castigaba con negligencia emocional y abuso verbal. Y Ben recuerda que se tomaba a escondidas los cócteles de su padre para intentar aguantar ese trato. Su padre lo mandó a un internado desde muy pequeño, no para hacerlo mejor persona, sino para quitárselo de encima. Benjamin la pasó mal ahí y terminó expulsado, lo que hizo que su padre lo declarara indigno de llevar su nombre. Ese rechazo paterno le metió una inseguridad profunda y una necesidad desesperada de demostrar su valor, una obsesión que lo llevó a alistarse en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y a usar los contactos de su padre para colarse como voluntario en los experimentos con el compuesto quinto de Frederick Vought. Al convertirse en Soldier Boy no encontró la aprobación que buscaba. Cuando regresó a casa con recibimiento de héroe, desfiles en su honor por todo el país, su padre otra vez mostró desprecio, lo acusó de hacer trampa, de tomar un atajo que un hombre de verdad jamás tomaría al usar el compuesto V. Esa herida nunca cerró, al contrario, se infectó y lo fue moldeando, volviéndolo algo monstruoso. Se convirtió en la personificación del bully, arrogante, misógino, narcisista y abusivo, proyectando una superioridad falsa que nacía de su inseguridad y su guerra interna. Su idea de ser hombre se deformó, abrazando un machismo tóxico que lo alejaba todavía más de conexiones humanas genuinas, porque esa crianza lo hizo crecer odiando el afecto, mostrar debilidad o vulnerabilidad. Como su padre, Ben le daba un peso enorme a la masculinidad tradicional y a ser un hombre, despreciando y a veces maltratando a quienes no encajaban o se oponían a su visión y estándares, algo que según él era para endurecerlos. Y mantuvo esa actitud incluso después de que los Boys lo liberaran del cautiverio ruso, casi 40 años después de haber sido capturado por primera vez. Como líder de Payback, a menudo era abusivo y mezquino, dispuesto a lastimar a cualquiera que lo contradijera y a sabotear cualquier intento que hicieran de impulsar sus propias carreras. No tenía problema en usar su estatus y poder para intimidar y manipular a otros para su beneficio, usando a Black Noir y a Gunpowder como sus principales sacos de boxeo, lo que lo convierte en un abusador de menores, ya que Gunpowder era preadolescente en ese entonces. Esto se ve cuando usó sus contactos para asegurarse de que Noir no consiguiera un papel en un policía rebelde por no ser lo bastante bueno. Viendo la ambición de Noir como un intento de usurparlo y eclipsarlo, todo con tal de seguir siendo el centro de atención y probar que su padre estaba equivocado, pero ese comportamiento hizo que su equipo lo odiara y le guardara un rencor profundo. Según Grace Mallory, al contar el incidente en Nicaragua, Soldier Boy tenía una vibra de celebridad y no estaba acostumbrado a que la gente lo menospreciara, lo que lo llevó a insultarla y tratarla por encima del hombro cuando ella rechazó sus avances. También era imprudente a otro nivel, casi disparando un lanzacohetes sin darse cuenta de que estaba apuntando a un depósito de municiones que podía borrar del mapa medio campamento y atraer la atención de fuerzas enemigas en la zona. Era un mujeriego. Según Grace, Ben no sabía leer la sala. Siempre asumía que las mujeres estaban encantadas con su machismo cuando en realidad lo despreciaban por eso. Soldier Boy incluso asumía que tenía hijos regados por ahí durante los 40 años que estuvo cautivo, señal de que era un playboy tremendo y que engañaba a Crimson Countess con varias chicas. Las décadas de cautiverio ruso solo añadieron otra capa de trauma a esa psique ya rota. El miedo a volver a estar encerrado, el estrés postraumático disparado por música rusa o por la sensación de estar atrapado, y la amargura de la traición lo volvieron aún más inestable. Cuando los Boys intentaron usar una dosis de Novichok para tumbarlo durante su pelea en la Torre de Vought, mostró miedo y rabia ante la idea de que lo volvieran a encerrar. También dejó ver cierta ingenuidad, de verdad creía que Crimson Countess lo amaba y que lo iba a rescatar, sin darse cuenta de que ella siempre lo odió. Él la amaba y se aferraba a la esperanza de que viniera a salvarlo durante el encierro. Por eso, cuando descubrió que ella nunca lo amó y lo abandonó a los rusos por puro odio, se vio genuinamente destrozado. Además, pensó que ella y sus excompañeros habían sido pagados por los rusos para traicionarlo y entregarlo como conejillo de indias, y se quedó en shock al enterarse de que no solo no les pagaron, sino que lo hicieron por resentimiento. Su encuentro con Homelander, su hijo biológico creado a partir de su esperma donado en 1980 a Jonah Vogelbaum, es el clímax de su tragedia psicológica. Cuando Soldier Boy descubrió que Homelander era su hijo, se quedó helado. Entendió que Vought le dio luz verde a Payback para volteársele porque pensaban reemplazarlo por otro supe hecho con su propio ADN. Eso, sumado a darse cuenta de que perdió todos los años que podría haber pasado criando a su hijo, lo hundió. Sintió que había fallado como padre, y las palabras de su propio padre llamándolo una decepción volvieron a perseguirlo. Soldier Boy había querido tener hijos con la esperanza de criarlos mejor de lo que lo criaron a él, y fracasar en eso lo hizo preguntarse si, al final, su padre tenía razón.
Cuando volvió a confrontar a Homelander en la torre de Vought, Homelander, desesperado, propuso una alianza porque técnicamente eran familia y porque los humanos estaban por debajo de ellos. Incluso presentó a su propio hijo, Ryan, para reforzar su punto. En ese momento, Soldier Boy vio a su yo joven en Homelander, alguien errático, privilegiado, con un poder sin rival, hambriento de la aprobación del padre y desesperado por amor y atención. Entonces entendió cómo lo veía su propio padre y cuán ciertas eran aquellas palabras. Y cuando Homelander insistió desesperado en que eran iguales, Soldier Boy, con lágrimas en los ojos, repitió la frase de su padre y lo llamó una maldita decepción. Con eso perpetuó el ciclo de trauma entre generaciones. Su verdadera herencia, pasarle a la siguiente generación el dolor que a él le dejaron. La verdadera anatomía de Soldier Boy no se encuentra en un laboratorio ni en un campo de batalla. Está en la intersección de un cuerpo invencible, un arma química inestable, un alma irreparablemente fracturada y el mito duradero de un héroe que en realidad nunca existió.